En nuestra clase anterior estuvimos poblando masivamente nuestra base de datos con datos de prueba para poder continuar. Para ello, nos estuvimos valiendo de la aplicación de Django Seed para realizarlo. Django Seed es una aplicación de un tercero y estuvimos descargando este paquete y utilizándolo. Aprovechamos para ver cómo pip nos instala también aplicaciones de tercero, un paso muy importante a la hora de desarrollar con Django. A lo largo de esta clase vamos a comenzar las consultas. Vamos a aprovechar los datos que hemos introducido dentro de la base de datos para realizar diferentes consultas sobre ella en nuestras vistas, que es donde deben realizarse estas acciones. Recordamos que la lógica siempre debe habitar en las vistas. Pues vamos a por ello. Nos encontramos de nuevo en nuestro editor de código y si recordamos, en la base de datos hemos realizado el poblado con los diferentes datos de prueba. Aquí podemos verlo y tenemos ya diferentes informaciones para poder hacer uso de ellas. Vamos entonces a construir ciertas consultas y vamos a empezar a entender cómo funcionan. Para ello vamos a acudir a nuestra aplicación, la aplicación de Post dentro del proyecto MyBlog, y vamos a trabajar la vista que va a generar las consultas. Tenemos que, en primer lugar, a crear una ruta y asociarla a dicha vista. Vamos a ello. Generamos un path y vamos a llamarla, por ejemplo, pues queries. Y esta va a estar controlada por, vamos a importar nuestro archivo de vistas. Aquí lo tenemos y va a estar gobernada por queries, nombre, queries, y aquí me está faltando una coma. Muy bien, lo tenemos. Ahora venimos a nuestro views.py y vamos a definir nuestro queries con la request que recibe, y voy a quitar esto de aquí. Vamos a importar rápidamente el HTTP para usar las respuestas HTTP, ya que vamos a estar trabajando directamente las consultas, no vamos a renderizarlas en un template. Aquí la tenemos. De momento vamos a devolver una HTTP response con consulta realizada. Vamos a dejar esta estructura base simplemente para comprobar que todo funciona, y ahora vamos a proceder a realizar nuestras consultas. Vamos a acceder al proyecto y dentro del proyecto vamos a asegurarnos de que lo tenemos todo migrado. Perfecto, y vamos a levantar el servidor. El servidor está corriendo y vamos a comprobar la ruta que hemos especificado. La teníamos dentro de Post y la hemos llamado Queries. Aquí estamos, perfecto. Hemos alcanzado la vista sobre la consulta. Muy bien, vamos entonces ahora a generarnos ahora ya sí nuestro template para trabajar para poder visualizar los datos que vamos consultando. Para ello vamos a generarnos nuestra carpeta de templates y en templates vamos a generar el queries.html. Vamos a hacerlo bien, vamos a crear una carpeta, vamos a llamarla post, que es el nombre de la aplicación, y vamos a colocar ahí las vistas. Muy bien.
Y una vez la tenemos colocada, vamos a acudir a nuestro settings.py y vamos a especificar los datos necesarios. Vamos a comprobar que tenemos el directorio de templates para nuestras vistas, para nuestros templates, perdón, aquí lo tenemos. Y vamos a agregarlo. No me voy a preocupar de la parte de los archivos estáticos, puesto que simplemente vamos a pintar el texto, el contenido, para que podamos ver el resultado de las consultas. Aplicado queda, y ahora vamos a colocar una estructura de HTML5. Y aquí vamos a dejarlo todo preparado para poder visualizar los datos de las consultas que vamos a ir practicando. Muy bien, volvemos entonces, cerramos esto de aquí, dejamos los modelos para tenerlos visualizados y venimos a las vistas y vamos a comenzar a realizar consultas. Para ello vamos a importar los modelos que vamos a estar necesitando. Vamos a necesitar de models, vamos a importar el modelo de authors, y no recuerdo mal, eso es, y el modelo de entry, que son los dos que tenemos en nuestro proyecto. Muy bien, eliminamos el from Django y vamos a colocar el render con la request. La template va a ser post queries.html y el contexto lo vamos a pasar ahora. Comprobamos que todo funciona. Perfecto. Vamos a por la consulta. Bien, en primer lugar vamos a centrarnos, por ejemplo, en el modelo de autor, y una de las cosas que podríamos estar realizando es el primer tipo de consulta sería obtener todos los elementos. Es decir, obtener todos los autores o cómo obtener todas las entradas, en definitiva, cómo obtener todos los elementos que tenemos en un objeto. ¿Cómo podemos hacer esto? Es bastante sencillo, ya lo veréis. Simplemente tenemos que especificar sobre nuestro modelo, en este caso autor, objects, all. Y obtenemos todos los objetos. Esto podríamos guardarlo, por ejemplo, en un objeto que sea authors, y aquí guardamos todos los autores. Posteriormente podemos pasárselo a nuestra vista en el contexto. Autores, estos de aquí. Muy bien. Primera consulta realizada. ¿Cómo obtenemos todos los elementos? A través del método objects llamamos a all. Vamos a pintarlo en nuestra plantilla. Vamos a colocar aquí un título. Todos los autores. Colocamos una lista. Y aquí vamos a hacer el pintado de los datos. Para ello vamos a pasárselos por el contexto bajo el nombre authors. Así pues, for author in authors. Cerramos el for, end for. Vamos a colocar un li con el autor, punto, y vamos a ver qué elementos podíamos acceder de él. Pues el autor tiene un nombre y un email, pues vamos a decir autor.name, y después entre paréntesis podemos colocarle el email. Estos paréntesis son de HTML, no son del código que estamos utilizando de la plantilla. Es decir, yo lo que quiero colocar es el nombre y entre paréntesis vamos a pintar el email, que esto sería author.email.
Guardamos y vamos a comprobar si todo nos funciona de forma correcta. Perfecto. Fijaos cómo nos está funcionando de forma correcta. El nombre del autor y entre paréntesis su email. El nombre del autor y entre paréntesis su email. El nombre del autor y entre paréntesis su email. El nombre del autor y entre paréntesis su email. Y así con todas las entradas que tenemos. Si hacemos, una vez finalizamos la lista, un pintado de la longitud, podríamos hacerlo con total de autores y podríamos colocar aquí un author y usando los filtros que vimos, el pipe, podemos llamar a length y vamos a volver a pintarlo. Lo he colocado mal seguro. Efectivamente es authors. Ahora sí. 50. Fijaos que tenemos los 50 registros que hemos introducido, puesto que hacemos una consulta de todos los elementos. Nos estamos trayendo todos los elementos. Eso lo hacemos con all. Evidentemente, no siempre vamos a querer traernos todos los elementos, sino que nos va a resultar interesante realizar ciertos filtros a la búsqueda. Esto lo vimos cuando estuvimos haciendo el borrado y podemos aplicar un filtro para obtener los datos de tal forma que vamos a especificarlo aquí. Que podemos obtener los datos filtrando por condición. Vamos a hacer, por ejemplo, otra variable. Vamos a llamarla filtered de filtrado y vamos a asignarle de los autores objects y ahora en lugar de decirle que todos, vamos a pedirle que nos filtre. ¿Y cuál va a ser el filtro? Pues vamos a especificar la condición. Vamos a especificar una de las condiciones, pues que el nombre sea X, que el email sea tal. Voy a acudir a mi base de datos para realizar alguna consulta que pueda ser interesante sobre estos datos. Y vamos a ver. Vamos a tomar, por ejemplo, alguno de los valores y vamos a ver si nos lo trae. Vamos a preguntar por el valor de alguno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, Larry17example.net. Vamos a filtrar con este valor. Vamos a hacer entonces, vamos a buscar en los autores donde email sea larry17@example.com. Me faltan aquí las comillas. Y de esta forma podemos hacer el filtro. Vamos a pasárselo también en el contexto. Y vamos a usarlo en nuestra vista. Vamos a eliminar toda esta parte de aquí de momento. Vamos a colocarlo arriba y ya está. Buscando autor, donde email igual a larry17@example. No sé si era .com o .net. .net. Y vamos a pintar el resultado. Para ello vamos a pintar una nueva lista. En principio solo debería retornarnos un único valor, pero
nosotros no podemos saber por defecto cuántos valores van a venir filtrados cumpliendo la condición, por lo tanto tenemos que recorrerlo, ya que podría cumplir la condición 1 o varios. Entonces, por filtered, vamos, lminFiltered, por ejemplo, y vamos a hacer el final del bucle, el end for, y vamos a pintar, vamos a listar los elementos. Vamos a pintar, pues recibimos el nombre y pintamos el nombre, pintamos una barra y vamos a pintar también el email. Todo esto, por supuesto, tenemos que encerrarlo en el mustache para indicarle a la plantilla que son datos del contexto. Vamos a guardar y comprobamos. Vamos a volver a ejecutar y perfecto, me lo ha detectado y aquí me ha traído su nombre y su email. De esta forma podemos filtrar, podemos realizar filtros a nuestra búsqueda. Es importante entender que cuando aplicamos simplemente filter, lo que nos va a devolver va a ser una colección, es decir, no va a ser un único elemento. Por lo tanto, aunque sepamos a priori que es un único elemento, vamos a tener que recorrer la estructura. Hemos visto entonces cómo podemos hacer búsquedas para todos los elementos con Objects All. Podemos filtrarlos, lo que buscamos con Objects Filter. Podemos, por supuesto, también ir concatenando diferentes métodos, por ejemplo, .all.filter, aunque en este caso no tendría mucho sentido. Y vamos a continuar viendo más tipos de consultas que podemos realizar. Y la siguiente, siguiendo el orden lógico de las acciones que estamos realizando, es cómo obtener un único dato filtrado. Es decir, hemos filtrado y en dicho filtro hemos obtenido una colección, aunque en este caso haya sido único el valor recepcionado, pues ¿cómo puedo solicitar un único objeto? Pues para ello, porque lo solemos utilizar cuando vamos a hacer, por ejemplo, consultas de que sabemos a priori que nos van a devolver un único resultado. Obtener un único objeto. Pues para esto, ya lo vimos en la clase en la que estuvimos haciendo la inserción y eliminación de datos, podemos usar get. Es decir, aplicamos, vamos a colocar de nombre author, pues sabemos que va a ser uno único autor, y podemos decir author unique objects y vamos a decirle get. Y vamos a traernos, por ejemplo, el primero, el que tiene ID 1. Y ahora pasamos el autor por el contexto para que lo pueda usar nuestra plantilla. Nueva consulta realizada. Volvemos a nuestra plantilla y obteniendo un único elemento. En este caso, filtrado por ID. Y una vez más, colocamos nuestra lista, cerramos la lista y vamos a colocar el elemento. En este caso no es ni siquiera necesaria la lista, ya que no vamos a recorrerlo. Por lo tanto, podríamos colocar directamente el valor. Vamos a colocar un párrafo y colocamos author y lo cerramos. Guardamos y comprobamos. Perfecto. Aquí tenemos un autor filtrado por ID. Fijaos que no he especificado en este autor si quería pintar el nombre o quería pintar el email. Al no especificarlo, el objeto
ha usado el método str y me ha pintado por defecto el nombre. Podríamos, si queremos, utilizar el email, por ejemplo. Fantástico. Comprobamos en nuestro código que todo funciona correctamente, que no nos miente, y aquí tenemos efectivamente que ese es el email del usuario con el ID 1. Continuamos realizando consultas. Hemos visto cómo podemos obtener todos los elementos, cómo podemos filtrar esa colección de elementos a través de una condición. Hemos visto también cómo podemos obtener un único elemento y vamos a continuar ahora realizando los límites a las consultas. Si conocemos bases de datos, SQL, podemos entender de que aquí realmente estamos haciendo un select all. Aquí realmente lo que estamos haciendo es un select all where y where email igual a esto. Aquí estamos haciendo también una selección sobre un único elemento. Y otro de los puntos interesantes a la hora de hacer consultas en bases de datos es el limit, es decir, la limitación de los elementos que obtenemos. Por ejemplo, yo podría hacer esta misma consulta vamos a llamarla limit y vamos a indicar que vamos a obtener los 10 primeros elementos tan solo. Para ello, hacemos toda la operación tal cual, es decir, lo que queramos hacer, no importa que sea un all, no importa un filter, la acción que queramos realizar, evidentemente con getNo, porque sabemos que solo nos va a devolver un único valor, pero con el resto de búsquedas que nos pueden traer más de un valor, podemos limitarlo simplemente al final de toda la consulta, entre corchetes, 2 puntos e indicamos el límite que va a tener. Por ejemplo, los 10 primeros. Pasamos el valor en el contexto. Y vamos a pintarlo en nuestra vista. Obteniendo los 10 primeros. Entre paréntesis vamos a marcar que es limit. Y para ello, una vez más, hacemos una lista y vamos a recorrer la estructura con un bucle for, donde for limit, voy a llamarlo limits, simplemente por legibilidad. Aquí lo colocamos también. Aquí también. Y ahora, una vez lo tenemos colocado, lo tenemos corregido, vamos a hacer el recorrido. Lo tenemos aquí y simplemente hacemos un li y vamos a colocar en este li pues del límite vamos a pintar su email, que es más corto, ya que los datos que nos ha insertado el faker son muy largos para el título. Y vamos a comprobarlo. Guardamos y efectivamente nos ha traído tan solo los 10 primeros emails. De esta forma podemos limitar los elementos que vamos a estar recuperando. Una vez más, y apelando a la audiencia que tiene conocimientos de bases de datos, la siguiente pregunta entonces que nos puede surgir es si tenemos un limit, ¿cómo podemos aplicar un offset? Es decir, ¿cómo podemos hacer saltarnos los diferentes elementos? Esto es fácil. Si os fijáis, hemos colocado 2 puntos 10 en esta búsqueda. Pues esos 2 puntos nos están separando el offset y el limit. Por lo tanto, aquí
es donde estaríamos colocando el valor del offset. Vamos a especificarlo. ¿Qué es el offset? Es cuántos valores vamos a saltarnos hasta empezar a contar. Es decir, yo, por ejemplo, ahora aquí, obtener los 10 valores, obtener 10 valores, vamos a llamarlo 10 valores, 10 entradas, 10 elementos, saltando los 5 primeros. Pues authors, objects, all o una búsqueda filtrada, lo que queramos realizar, y una vez la obtenemos, la realizamos, especificamos el offset, por eso aquí nos trae los 10 primeros, porque no hay, pues vamos a especificar los 5 primeros, los saltamos y posteriormente me lo limitas a 10. Y de esta forma continuamos construyendo nuestras búsquedas y como podemos seguir comprobando sin necesidad de acudir a SQL, todo a través de los métodos que tenemos para cada uno de los modelos. Todos estos métodos, los métodos de objects, los tenemos en cada una de las clases que tenemos porque nos están heredando del modelo, de la clase de modelo. Vamos entonces ahora a pasárselo una vez más a nuestra vista. En el contexto, guardamos y vamos a pintarlo. Búsqueda, vamos a colocarlo así, búsqueda limitada y con offset. Y una vez más, nuestra lista, creamos nuestra lista y la vamos a recorrer. For offset in offsets, li, y vamos a pintar el offset email. Y cerramos el recorrido del bucle end for para tener la búsqueda completa realizada. Guardamos y una vez más comprobamos y podemos observar que nos ha traído estos 5 elementos saltándonos los 5 primeros. Aquí lo he escrito mal, es obtener los 5. Puesto que estamos haciendo el offset de 5. Si os fijáis, a partir de aquí nos comienza a coincidir la lista, puesto que ha hecho ese offset de los primeros. Muy bien, hemos hecho otra consulta más y si os fijáis, empezamos a poder apreciar un patrón en el formato de cómo vamos realizando las búsquedas. Al final es a través de objects ir llamando a los diferentes métodos, ir filtrando, ir añadiendo condiciones, en este caso las condiciones que serían los where o también los límites o los offset al final de la construcción de la consulta para obtener los datos. Y si nos remontamos a la construcción del patrón de arquitectura de MTV que está aplicando Django, podemos ya ahora sí que empezar a entrever cuál es el funcionamiento, ¿verdad? Vamos a tener dentro de este formato, vamos a tener pues nuestro usuario solicitando, pues por ejemplo, lístame las informaciones y vamos a tener nuestras vistas preguntándole a los modelos, oye, consultándole, tráeme estos posts, tráeme esta información, como estamos viendo, y luego enviándole esos datos a la vista al template, para que el template a su vez se los pinte al usuario. Todavía nos falta ver formularios para ver cómo el usuario a su vez puede interactuar con la inserción de datos, pero como podemos ver hay ya estamos casi cerrando todo el círculo de funcionamiento en Django para poder hacer construcción de proyectos.
Sin embargo, todavía podemos seguir avanzando con las consultas que podemos realizar. Vamos a finalizar aquí la clase para que no se haga excesivamente larga y en el siguiente vídeo vamos a continuar viendo más consultas.